Le agradecemos a Vero Bianchi. Vamos con un tema relevante. El mundo sufre inusuales perturbaciones climáticas que alertan a los científicos. Son los efectos de la devastación de los bosques, océanos y el impacto del calentamiento global que derrite los polos. Y Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en agotar todos los recursos naturales que debería haber utilizado durante todo este 2021 si quería desarrollarse de manera sostenible. Cambio climático es el reportaje de los periodistas Macarena Pizarro y Pedro Azócar. Lluvias torrenciales en el verano europeo, olas de calor en el noroeste de Estados Unidos, deshielos en el Ártico, enormes témpanos desprendidos en la Antártica, tormentas devastadoras en Asia, sequías prolongadas en Rusia y Siberia, nieve en Brasil y en Chile, un sol abrasador en un invierno carente de precipitaciones en vastas zonas agrícolas. Lo que sucede es que el cambio climático, algunos de esos eventos extremos lo está exacerbando, lo está haciendo más frecuente. A lo mejor antes teníamos que esperar 100 años o 50 años para tener una lluvia tan extrema, ahora está ocurriendo más frecuentemente. Las olas de calor también son bien obvias que tienen una relación con el cambio climático. Inusuales perturbaciones de carácter global que alertan a los científicos de todo el mundo. Esta vez, el desastre afectó a las economías más desarrolladas del planeta. Lo que vemos en el hemisferio norte es una manifestación de lo que en la meteorología se habla de los eventos extremos, que son no usuales en el registro meteorológico, precipitaciones de más de 150 milímetros dentro de un día, ¿verdad? O vientos, huracanes, etcétera, que son señales de cómo está funcionando el planeta. Alemania, Estados Unidos, Rusia, China, economías que integran el selecto grupo de los 20, las más desarrolladas y también las que más contaminan. La historia hasta ahora había sido que los daños económicos, impactos económicos del cambio climático se veían en el norte y las pérdidas de vida se concentraban más en el sur. Ellos eran los que más producían, pero no eran los que más sufrían las consecuencias. En 2015, los gobiernos del mundo asumieron que el cambio climático es una amenaza a la supervivencia de la vida en la Tierra. El compromiso es frenar el alza de la temperatura planetaria para que no suba más allá de 1,5 grados, pero estamos a solo 0,3 de ese límite. El mundo en promedio se va a calentar, Chile en promedio se va a secar, en fin, esas cosas las sabemos. ¿Cuánto se va a calentar, cuánto se va a secar? Depende de las emisiones de hoy día y de las próximas décadas. Es una carrera contra el tiempo y pareciera que el mundo no toma conciencia del peligro. Nosotros llevamos más de 25 COPs, conferencias de las partes para discutir este tema, para alcanzar consenso, para implementar medidas. Y no pocas personas ven con un poco de desaliento que se avanza marginalmente solamente. Los intereses económicos, los intereses políticos, la geopolítica, la posición de los países, es algo que dificulta las cosas. Los conflictos de interés es algo que obviamente está frenando el poder combatir el cambio climático, sí. La clave está en la matriz energética del modelo productivo basada en la quema de combustibles fósiles que producen CO2, dióxido de carbono. Y probablemente lo que está ocurriendo es que tenemos un planeta que está funcionando con más energía. Estamos emitiendo gases de efecto invernadero, estamos realizando combustión y tenemos un calentamiento, y ese calentamiento implica que empieza a operar en una dinámica que es distinta. Analizando hielos milenarios, los científicos constataron que el CO2 es parte de la historia del clima del planeta. Hay partículas de carbono congeladas hace millones de años. Establecieron así que cada vez que el CO2 aumentaba, subía la temperatura de la Tierra y las especies se adaptaban a esos cambios que tardaban millones de años, ya que antes de la era industrial eran de origen natural y ocurrían lentamente. Eso sí que eran cambios climáticos, todo el mundo congelado, todo el mundo descongelado, etcétera. Pero esas cosas ocurrieron de nuevo en escalas geológicas, justamente, de cientos de miles de años, millones de años, decenas de millones de años. Este cambio, 1 grado que ya llevamos, es un siglo, eso es muy rápido. En los últimos 200 años, la industrialización expulsó 500 millones de toneladas de CO2 al ambiente, mucho más de lo que el planeta puede absorber,
lo que aceleró las alteraciones climáticas de la Tierra. Primero parten los europeos, después vienen los norteamericanos, y ahora son las, entre comillas, las economías emergentes, porque ya emergieron a ser grandes, ¿cierto? India, China, incluso Brasil es de los grandotes en el sentido de las emisiones, en ese caso tanto por deforestación como por emisiones de combustibles fósiles. El consumo es el motor de la economía, un modelo que aporta bienestar a muchos, pero que al actual ritmo es insostenible. Es un hiperconsumo, es un consumo que fue más lejos que la necesidad que tú tienes. Y eso es a lo mejor algo que tú debieras cuestionar fuertemente. No sé si es tanto un tema de modelo económico como modelo de decisiones personales que han hecho que tú valides patrones de consumo que antes eran absolutamente injustificados. Los hombres más ricos del mundo lideran una carrera espacial en busca de nuevos horizontes. El humor negro ironiza con que el capitalismo es tan creativo que encontrará la forma de sobrevivir al fin del mundo. Alguien puede decir, mira, está abriendo una frontera nueva, ¿verdad? Es un innovador. Pero para mí también tiene algo de cuidado, estamos haciendo cosas, ¿cuál es el propósito de eso? Al final de cuentas, ¿es turismo? Entonces estamos ganando en términos de ampliar nuestra libertad por turismo, ¿a qué costo eso? O sea, yo cada vez que están estos viajes a Marte o están estos viajes a cualquier planeta, yo cruzo los dedos que no haya ninguna posibilidad de que el humano se pueda establecer así, ahí. Porque si no, menos le va a importar a la sociedad cuidar este planeta y pobre otro planeta donde lleguemos, si seguimos con la actitud que estamos. Y Chile no está lejos de esa actitud humana. De hecho, hoy batimos un triste récord. Somos el primer país en América Latina en agotar los recursos naturales disponibles para este año. Es decir, a 5 meses de diciembre ya hemos consumido todos los productos que la naturaleza es capaz de renovar en 365 días. Y estamos sobregirados. El sobregiro consiste en la comparación entre la naturaleza que estamos utilizando y la capacidad que tiene la naturaleza de recuperarse. Los bosques al cortarse, volver a crecer, los peces al pescarse, volverse a recuperar, la contaminación, volverse a reabsorber, las emisiones, volverse a capturar por parte de los bosques. Pero ya nos sobregiramos y eso significa que estamos disminuyendo nuestro capital natural y estamos viviendo a costa de las generaciones futuras. ¿Qué nos depara entonces el futuro? ¿Es posible que enfrentemos fenómenos climáticos extremos como los del hemisferio norte? Si Chile tuviese que enfrentar esa seguidilla de eventos extremos, no estamos bien preparados. Chile lo que nos pega más directamente es la falta de agua. Y como la gran parte de la población vive en la zona central donde el agua ya está al límite, esta sequía, la que estamos viendo ahora y la que probablemente vamos a ver en las próximas décadas, es la preocupación número 1. El impacto social es enorme y amplios sectores de la población sufren los efectos de un fenómeno que llegó para quedarse. El pequeño agricultor es el que más sufre porque tiene menos capacidades muchas veces técnicas y económicas para poder soportar la sequía que grandes empresas, por ejemplo. También sufren aquellas comunidades que tienen un sistema social que los vincula de forma más directa con la naturaleza. La población indígena, los pueblos originarios, ellos tienen una relación distinta con el medio ambiente y tienen un uso del medio ambiente más relacionado a los recursos naturales. Entonces ellos son también impactados por el cambio climático. Los países se comprometieron a lograr la carbono neutralidad en 2050, es decir, que sus emanaciones de CO2 sean equivalentes a lo que puede absorber la naturaleza. En ese escenario lo que uno tiene que hacer es ir haciendo seguimientos muy de cerca de lo que está ocurriendo. Tú no puedes darte el lujo de comprometer algo y recién revisarlo al 2050 si es que funciona o no, ¿verdad? Eso sería un despropósito. Tú tienes que hacerlo año a año, introducir acciones de adaptación a tu plan, ¿verdad? Conforme tú te das cuenta de que sí funciona o que está todavía lejos de la métrica que estás esperando. Pero más allá del compromiso de los países, se requieren cambios de paradigma, tanto sociales como de carácter individual, una verdadera transformación. Y ahí sí que estamos al debe. A la sociedad en general no le gustan los cambios, a las personas no le gustan los cambios. Y las cosas como las estamos haciendo hoy día, es decir, estos cambios pequeños o incrementales, no son suficientes.
Son 100 empresas las que aportan el 71% de las emisiones de CO2 al planeta. De ese total, las petroleras producen más de la mitad. Y las empresas petroleras no es que ellos estén quemando en su patio el petróleo, sino que es el petróleo que venden para que nosotros podamos movilizarnos, para que tengamos productos, producir plástico, etc. Entonces el usuario de alguna manera tiene que forzar, por un lado, a la empresa a cambiar un poco mediante cambios de hábito, o sea, manejar menos, usar menos avión. Pero el cambio de fondo gira en torno a la forma como la humanidad se relaciona con la naturaleza. Se siente el centro de ella, pero la valora solo desde la perspectiva del consumo. Yo creo que esa soberbia humana es algo que tenemos que cambiar y tenemos que entender que nosotros somos solo uno más dentro de la naturaleza, que la naturaleza no está a nuestro servicio, que nosotros podemos tener una relación con la naturaleza, utilizar la naturaleza para nuestro beneficio, pero no destruirla ni abusar. Yo creo que esa visión de nuestra posición dentro de la naturaleza y dentro del medio ambiente, si no cambia, no vamos a tener ni siquiera un buen futuro, no vamos a tener futuro. Día a día y de distintas formas, el planeta nos recuerda lo urgente que es detener ahora el calentamiento global. En los próximos meses, los chilenos tenemos una oportunidad única para pensar nuestro futuro y cambiar lo que hemos hecho mal hasta ahora. Es muy importante incorporar el cuidado del medio ambiente como un pilar fundamental de nuestra nueva Constitución.